En primer lugar, nos gustaría agradecer a la doctora Inmaculada Socias y al Centro del Carmen de Valencia el habernos dado la oportunidad de presentar el fruto de lo que es una incipiente investigación, que sin duda se enriquecerá notablemente con el resto de presentaciones. El tema de las exposiciones es una cuestión que va ganando cada vez más protagonismo en las investigaciones sobre historia del arte, ya que propician el análisis de aspectos que giran alrededor del mercado artístico y del mundo de las colecciones. Debido a la premura del tiempo, porque vamos un poco mal de tiempo, nos limitaremos a comentar algunos aspectos que nos han parecido relevantes y que, a su vez, nos permiten formular algunas hipótesis sobre los certámenes celebrados en Madrid y en Barcelona alrededor del año 1900. Aunque no se trata de un estudio comparativo entre las exposiciones que se celebraban en las dos ciudades, su análisis nos ha permitido ver similitudes y diferencias que afectaron al fenómeno del coleccionismo y del mercado, tanto público y privado. Cabe recordar que sobre las exposiciones de Bellas Artes se han realizado investigaciones por parte de diferentes autores que lo han abordado desde distintos puntos de vista, como por ejemplo los estudios de Antonio Gallanuño, Bernardino de Pantorba, Pere Buigas Tarragó, Jesús Gutiérrez Burón, Mireia Freixa, Carlos Reyero, Francisco Mas, María Josep Boronat, entre otros. Asimismo, existen estudios basados en las exposiciones generales de Bellas Artes, en las obras expuestas y qué premios había o qué criterios se seguía para la adquisición de obras, y análisis centrados en el coleccionismo, los coleccionistas y también los anticuarios de la época. Hablamos de Santiago Alcolea Blanc, de Rafael Gil, Bonaventura Bassagoda, Francesc Fontbona, entre otros. Sin embargo, consideramos que las exposiciones se han tratado de manera parcial desde la perspectiva del coleccionismo privado, ya sea nacional o internacional. Asimismo, hay que incluir el papel que jugaron los anticuarios y galeristas de la época, que desde finales del XIX y sobre todo en Barcelona, empezaron a tener gran protagonismo a favor de la promoción y venta de las obras de los artistas que se presentaban en los certámenes. Nuestra aportación pretende abordar diversos fenómenos que impulsaron el mercado y el coleccionismo del arte, como es el papel de las artes decorativas a partir del rol que desempeñó la Sociedad Española de Amigos del Arte, las exhibiciones que organizaba y también sus publicaciones. Igualmente, trataremos algunos aspectos de las muestras de los maestros antiguos, como las de Velázquez, Goya, El Greco y Zurbarán. Por otra parte, y dentro del panorama barcelonés, hablaremos de las sociedades artísticas que se crearon a partir de la segunda mitad del XIX, con la intención de propulsar exposiciones y el coleccionismo artístico. Igualmente, hablaremos del papel que tuvieron las galerías de arte y de las exposiciones que se organizaban desde el sector público. Uno de los aspectos que pretendemos señalar, a partir de nuestra contribución, es la diferente praxis existente entre Barcelona y Madrid en cuanto al fenómeno del coleccionismo y de las exposiciones. Un aspecto importante que nos gustaría señalar y que a nuestro juicio está por explorar es el referente a las artes decorativas y su promoción por las diversas galerías y círculos y las sociedades artísticas, sobre todo barcelonesas, pero también madrileñas. Cabe recordar que por entonces estaban muy en boga en Europa, debido a las propuestas de las Arts and Crafts y a sus precursores como William Morris y John Ruskin. Y también, en este contexto, es cuando se crea el Victoria and Albert Museum en Londres en 1852. Asimismo, que no podemos olvidar la importancia capital que las artes decorativas tuvieron en el contexto del Segundo Imperio francés. Todos estos movimientos en Europa convirtieron las artes decorativas e industriales en uno de los nuevos focos de atención por parte de los coleccionistas, tal y como indica la doctora María Paz Aguiló Alonso. Finalmente, en 1897 se introdujeron en los certámenes madrileños de Bellas Artes, en donde fueron mal acogidas por los críticos, mientras que en Barcelona gozaron de un considerable éxito, como es visible en la exposición retrospectiva de obras de pintura, de escultura y artes suntuarias de 1867, celebrada por la Academia de Bellas Artes, en que los expositores eran particulares, entidades e instituciones municipales. Además, en 1877 se organizó la manifestación de productos catalanes de ciencias, letras y bellas artes, agricultura e industria, en que se expusieron óleos, esculturas, grabados, muebles, platería y joyería.
y en el mismo año también se celebró la exposición de artes suntuarias antiguas y modernas, entre otras que tuvieron lugar en los años siguientes. Sin embargo, el interés de los coleccionistas hacia las artes decorativas fue increciendo en Madrid gracias a la Sociedad Española de Amigos del Arte, la cual, en el año 1910, realizó una exposición sobre cerámica y porcelanas y en años posteriores otras dedicadas a mobiliario, tejidos, bordados y todo tipo de antigüedades. Asimismo, esta entidad realizó, aunque en menor medida, muestras de pintura, tal y como traté en el pasado seminario de Madrid. En este sentido, no hay que olvidar el papel ejercido por los miembros de la Sociedad Española de Arte, muchos de los cuales pertenecían a la más alta aristocracia española, que a partir de 1909 utilizaron las exposiciones celebradas por la Sociedad para mostrar sus colecciones, a las que solían acudir extranjeros interesados en adquirir piezas de arte tanto populares como antiguas. Asimismo, es significativo remarcar el surgimiento de una serie de manufacturas auspiciadas por la propia sociedad que, con la finalidad de alimentar la voraz demanda de los clientes, se dedicaban a la reproducción de muebles antiguos, tejidos, alfombras, cerámica, etc. También, los bien ilustrados y lujosos catálogos de la institución tuvieron un gran impacto en el extranjero y facilitaron el conocimiento del arte español. De hecho, estos se convirtieron en un punto de referencia para los viajeros que estaban interesados en adquirir piezas españolas. Además, cabe recordar que la revista de la Sociedad de los Amigos, denominada El Arte Español, también contribuyó a alimentar este comercio, incluyendo propaganda de conocidos anticuarios como Pérez Gil, Juan Lafora, Raimundo Ruiz y Emilio Torres, entre otros. Y tras la aplicación de todas estas estrategias de mercado, ¿cuál fue el resultado real? Por un lado, cabe destacar que muchas de las piezas que previamente habían sido expuestas por la sociedad o que formaban parte del patrimonio particular de las élites del país pasaron a engrosar las principales colecciones internacionales. Algunos ejemplos significativos fueron la venta de la colección de Adriano Lanuza, la de Bonifacio Díez Montoso, la de Marqués de Valverde de la Sierra, la de Herbert Weisberger y la del Conde de las Almenas, entre muchas otras colecciones, las cuales comprendían piezas artísticas de toda índole y que pasaron a decorar museos y mansiones de coleccionistas americanos de la talla de Hearst, entre otros, como bien han analizado la doctora María José Martínez Ruiz y el doctor José Miguel Merino de Cáceres en sus publicaciones. En definitiva, las exposiciones celebradas por la sociedad, presentadas frecuentemente bajo un velo de patriotismo, tenían el doble objetivo, aparentemente contradictorio, de concienciar, por un lado, a la sociedad civil de su riqueza patrimonial y, a la vez, impulsar y promover la venta de piezas de arte, muchas de las cuales cruzaron las fronteras del país. Otro aspecto sumamente relevante que complementa lo que venimos diciendo es el caso de las 4 exposiciones dedicadas a los maestros antiguos que se realizaron en Madrid. La primera fue dedicada a Velázquez en 1899, coincidiendo con el tricentenario de su nacimiento, así como con la inauguración de su sala homónima en el Museo del Prado. La segunda fue la de Goya, bajo los auspicios del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes en 1900, año en que se exhumaron los restos del artista y se trasladaron a una tumba colectiva de hombres ilustres en la Sacramental de San Isidro. La tercera fue la del Greco, celebrada en el Prado en ocasión de las fiestas en honor a Alfonso XIII en 1902. Desde hacía varios años, la figura de este pintor se venía reivindicando gracias a artistas como Zuloaga y Rusiñol, a intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza y literatos de la generación del 98, entre otros. Finalmente, la cuarta exposición fue la de Zurbarán en 1905, impulsada también por el Museo del Prado, muestras todas ellas que suponían la reivindicación y revalorización de estos maestros antiguos, en un momento bastante crítico en España y bastante complicado. Cabe señalar también que otros aspectos contribuyeron a aumentar enormemente el interés hacia dichos artistas,
cómo fueron los estudios realizados a nivel europeo, como por ejemplo los de Stirling Maxwell, Justin Mayer, entre muchos otros, los cuales se dedicaron a revalorizar sus figuras y evidentemente sus obras, aumentando de esta manera su fortuna crítica. Tampoco hay que olvidar a los diferentes artistas de procedencia diversa, así como coleccionistas, críticos de arte, viajeros, embajadores, que elevaron a lo más alto en el pedestal europeo a estos grandes maestros. A su vez, tuvieron una importancia excepcional las exposiciones celebradas en Francia, en la École de Beaux-Arts, en el Palais de la Présidence du Corps Législatif, sin olvidar la Galería Española del Louvre. Entre otras exposiciones, pero sobre todo deben mencionarse las numerosas celebradas en Inglaterra, desde 1815 hasta las primeras décadas del siglo XX, bajo los auspicios de la British Institution, la Royal Academy of Arts, la New Gallery, la Art Gallery of the Corporation of London, el Art Regis Palace o el Burlington Fine Arts Club. Muestras que aumentaron la curiosidad, la fascinación y el aprecio por los grandes de la pintura española, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Las exposiciones celebradas en Francia y en Inglaterra, dedicadas a los maestros antiguos, se nutrían principalmente de obras de escuelas españolas que ya existían en las colecciones, tanto públicas como privadas. De hecho, muchas de estas piezas habían llegado a estas colecciones desde 1770 hasta las décadas siguientes de la invasión napoleónica, tal y como indican el doctor José Luis Méndez y don Ignacio Cano en sus publicaciones. Pero hay que decir que en las últimas décadas del siglo XIX, los aristócratas europeos, incluidos también algunos españoles, decidieron, ante el interés generado en el mercado internacional por la pintura española, vender sus piezas a otros particulares, a prestigiosas casas de subastas londinenses y, sobre todo, a anticuarios y a galerías del potente mercado parisino. Y hay que mencionar que algunos de estos movimientos se realizaron antes de que se celebraran en Madrid las exposiciones de los maestros antiguos anteriormente citadas. En el contexto del interés generado hacia los maestros antiguos españoles en Europa y teniendo en cuenta también la emergente demanda del coleccionismo europeo y norteamericano por el arte español, nos hacemos las siguientes preguntas. ¿La programación de las muestras madrileñas fue debido a este interés, a esta demanda? ¿Cuáles eran realmente los objetivos de estas exposiciones? ¿Sería descabellado pensar que estos eventos fueron escaparates de promoción y venta de las pinturas expuestas y de otras que se hallaban en colecciones privadas? ¿O, por otra parte, deberíamos interpretar estas exposiciones como un intento de adaptación a los modelos expositivos europeos? Si nos inclinamos por esta opción, debemos tener presente que la tipología de exposiciones europeas de maestros antiguos ya contaba en Inglaterra con unos 100 años de antigüedad, como bien recuerda Francis Haskell, práctica que permitía la venta de pinturas a coleccionistas privados y a museos, aunque de un modo, digamos, controlado. Otros antecedentes fueron las exposiciones monográficas sobre maestros antiguos celebradas en países como Alemania, Italia, Bélgica y otras, centros que acogieron exposiciones dedicadas a Holbein en 1871, a Miguel Ángel en 1875 y a Rubens en 1877, respectivamente, entre otras. Muestras que, además de reflejar un componente patriótico, fueron innovadoras debido a que introdujeron medios de reproducción y un carácter pedagógico, aspectos que, en cierto modo, se tuvieron en cuenta a la hora de planificar las exposiciones celebradas en Madrid. En el marco de la pésima situación económica y cultural del país tras las desamortizaciones y la derrota del 98, las exposiciones de maestros antiguos celebradas en la capital se convirtieron en escaparates de promoción y venta, y una innumerable cantidad de pinturas salió de España, circunstancia que fue señalada por Gaya Nuño y Álvarez Lopera en sus pioneros y bien documentados estudios. Dentro de este contexto, se puede mencionar también la figura del Marqués de la Vega Inclán, quien, como bien documenta la doctora Menéndez Robles, gracias a sus contactos con la élite del país y su amistad con Bartolomé Cosío, consiguió hacerse con numerosas pinturas que nutrieron las colecciones de los norteamericanos Altman, Heavy Meyer, Huntington, Frick, Morgan, Payne, Blumenthal y Bates, entre muchos otros,
Pero también hay que decir que Vega Inclán no actuaba solo, ya que contaba con el apoyo del pintor Ricardo de Madrazo, quien ejercía como agente de arte acompañando a los americanos y los europeos en sus visitas por España en busca de pinturas y piezas artísticas de toda índole. También Aureliano de Beruete, que fue director del Museo Nacional del Prado y miembro de los Amigos del Arte, facilitó la búsqueda y la localización de las pinturas, firmó certificados de autenticidad y vendió pinturas que estaban en su posesión. A todo esto hay que añadir también el papel ejercido por los diversos marchantes y anticuarios europeos con quienes la élite cultural del país se relacionaban proporcionándoles la mercancía, tal y como indican las facturas de los cuadros que podemos ver en las diapositivas, que son facturas de la Galería de Heinemann en Múnich, que podemos ver varios miembros de la Sociedad de los Amigos del Arte, pues que también exportan cuadros del Greco, Goya, Zurbarán, Velázquez, entre otros. Así, firmas de la talla de Durand-Ruel, Gimpel & Wildenstein, Noodler & Co., Thomas Agnew & Sons, Duveen, Heinemann, Sedlmayr y Harris, entre otros, se nutrieron hasta los años 40 del siglo XX con obras de los maestros antiguos españoles provenientes tanto de la península como de otros países europeos. Sin duda, otro aspecto sorprendente es el que reflejan los catálogos. Así, hemos podido observar que algunas de las pinturas que salieron del país habían figurado en los catálogos oficiales de las exposiciones en cuestión, mientras que otras habían aparecido en el catálogo de 1892-1893 de la Exposición Histórico Europea, a raíz de la cuarta conmemoración del descubrimiento de América, o en la Exposición Internacional de Bellas Artes de 1892, en la sección de pinturas de historia bajo el título Desde Goya hasta nuestros días, e incluso en catálogos de exposiciones británicas y francesas celebradas durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del siglo XX, sin olvidar también que algunas piezas habían aparecido en los catálogos de exposiciones de pintura realizadas por la Sociedad Española de Amigos del Arte. Cabe destacar que un instrumento importante para el estudio de las exposiciones es tener en cuenta la provenance, es decir, el origen de las piezas o la genealogía de las pinturas. En este sentido, hay que decir que este tema ha dejado de ser tabú en las últimas décadas, gracias sobre todo a la iniciativa de diversas instituciones americanas como la Paul Getty Institution, la National Gallery de Washington, el Metropolitan Museum y la Frick Collection, entre otras. Otro aspecto a tener en cuenta es el referente a las leyes respecto a la exportación de obras de arte. Como es conocido, en esta época, la legislación en torno a la salvaguarda del patrimonio era apenas existente e incluso podríamos afirmar que el mismo Estado respaldaba algunas de estas operaciones o que la misma familia real vendía obras de su propia colección. Finalmente, queremos subrayar que el análisis de las exposiciones refleja una serie de importantes parámetros, entre los cuales podemos destacar el estudio de los objetivos de sus promotores y el impacto que generaron en el mercado artístico nacional e internacional y viceversa, a la vez que también revelan aspectos claves en la formación de las colecciones y ponen en evidencia el papel ejercido por los marchantes y agentes de arte, los archivos de los cuales constituyen un terreno de investigación fundamental para el estudio de las exposiciones y del coleccionismo. Por otra parte, durante el siglo XIX, eclosionó en Barcelona un notable interés por el coleccionismo de arte, fenómeno que crecía a medida que también aumentaban las posibilidades económicas de la burguesía, quien podía viajar, visitar museos y colecciones y comprar obras de arte. El artista buscaba un cliente al que mantener y el cliente era consciente de su papel en el momento en que participaba del circuito del mercado artístico e incluso alguno de ellos exhibía su colección particular. Es curioso citar que en guías de Barcelona de esta época hallamos referencias de colecciones privadas con el nombre de museos, evidentemente usado en un sentido muy genérico. Es interesante constatar la existencia de una sociedad civil interesada en el objeto artístico,
Interés que se traducía en varias propuestas, como fueron las exposiciones artísticas, el enriquecimiento de los fondos municipales y el papel que ejercían las galerías, las salas de arte respaldadas por el sector privado. Por otro lado, y siguiendo el hilo anteriormente iniciado por la Sociedad Española de Amigos del Arte, debemos decir que otro aspecto clave fue el fenómeno del asociacionismo artístico en Barcelona, ligado al fomento del coleccionismo y al mercado del arte. El asociacionismo artístico floreció en España a lo largo del siglo XIX y, sobre todo, a partir de los cambios que introdujo la regencia de María Cristina, cuando en 1839 y por Real Decreto introdujo el derecho a la asociación. Como comenta el autor Jaime Bruguera, las agrupaciones o asociaciones eran un buen paraguas donde los artistas se cobijaban. Ante el camino de la vía oficial de la Academia y de las exposiciones organizadas por el Estado, había otro camino para su difusión, que eran las sociedades y grupos artísticos que coordinaban exposiciones, editaban catálogos, etc. En esta diapositiva pueden ver referenciadas las entidades que mencionaré a continuación, encabezadas aquí por una fotografía de la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña, que capitaneó el pintor Modest Urgell desde finales del siglo XIX. Primeramente, y sin detenerme demasiado, hablaremos del rol de las sociedades artísticas. Mencionaré la Asociación de Amigos de las Bellas Artes, que se creó gracias al impulso de la Sociedad Económica Barcelonesa de Amigos del País, que tenía como objeto la difusión de las bellas artes a partir de las exposiciones que organizaba. Dicha entidad impulsó la venta de obras de arte, ya que cuando se clausuraba la exposición anual, la Junta repartía sus beneficios en cédulas de diferente valor que se sorteaban entre los accionistas o miembros de la asociación. Los accionistas que habían resultado premiados tenían derecho a escoger una obra de las que estaban expuestas. Esta actividad fomentaba, pues, la venta de las obras de arte entre los miembros de la entidad. También citaré la Sociedad para las Exposiciones de Bellas Artes en Barcelona, autogestionada por artistas y también contaba con el soporte económico de coleccionistas o aficionados al arte. Esta entidad impulsó la construcción de un Palacio de Bellas Artes, donde organizaba exposiciones anuales y donde el catálogo reflejaba los precios de las obras. Y finalmente, hablaré de la Asociación Artístico-Arqueológica Barcelonesa, una sociedad privada que dirigía su mirada hacia la arqueología y que a lo largo de su trayectoria organizó exposiciones con objetos de arte y procedentes de coleccionistas y miembros de la entidad. La asociación editó bellísimos catálogos y también publicaciones dedicadas a las colecciones de sus propios socios, así como una revista. Así pues, apreciamos la presencia de entidades que cuentan con el apoyo de la burguesía que fomentaba la difusión del arte, y en este contexto es interesante hablar de una de ellas, que es la Sociedad Artística y Literaria de Cataluña, una institución formada por artistas y burgueses sensibilizados por el arte. Esta entidad fue creada alrededor del año 1900 por 4 artistas que consiguieron albergar a lo largo de sus 30 años de trayectoria un grupo de más de 50 artistas entre pintores y escultores que por aquel entonces ya gozaban de prestigio. Contaba con la presencia de asiduos como Modest Urgell, Lluís Graner, Enric Galvell y Joan Brull, que fueron sus fundadores, y de otros que exponían ocasionalmente, como fueron Joaquim Mir, Hermen Anglada Camarasa, Joaquín Sorolla o Carlos Vázquez, entre muchos otros. A pesar de haber sido constituida oficialmente en 1900, su germen lo encontramos en 1897, año en que los que serían después los 4 fundadores hicieron una exposición en la Sala Parés. En esta muestra, además de exponer a la obra de estos 4 pintores, se pusieron a la venta las más de 150 pinturas y además es que fue en sí una novedad en varios sentidos porque se organizó un concierto musical y se subastaron las piezas a lo largo de 3 días. La prensa enseguida se hizo eco de este acto, que hasta el momento distaba muchísimo de lo que pasaba en las otras galerías barcelonesas. Sin embargo, el acto resultó ser un verdadero éxito porque, según los documentos de la época, se vendieron muchísimos cuadros. Aquí pueden ver una imagen de una exposición que hizo la Sociedad Artística y Literaria en la Sala Parés en 1912 y cabe decir que es una de las escasas fotos que hemos encontrado de esta entidad. Poco tiempo después de la celebración de esta exposición que acabo de mencionar, quedó constituida la entidad llamada Sociedad Artística y Literaria de Cataluña, que tenía el objetivo de englobar artistas y a la vez particulares interesados en el arte que se convirtieran en clientes asiduos de las exposiciones. Su objetivo básico era celebrar muestras con obras de arte que fuesen vendibles a los socios de la entidad.
Posiblemente esta fotografía que podemos ver fue tomada en el año 1912, año en que murió el pintor Joan Brull, que fue el autor del cuadro que rodean estos artistas. Esta imagen muestra también una de las pinturas más importantes de Carlos Vázquez, como es Luna de miel en el Valle de Ansó, a la derecha de la imagen. Esta obra se expuso en la Exposición Nacional de Bellas Artes de 1912 en Madrid y al año siguiente figuró en el Salón de París, donde obtuvo medalla de oro y donde fue adquirida por Huntington para la Hispanic Society of America, tal y como he visto referenciado en varios documentos del archivo personal del pintor. Ya que citamos a la Sala Parés, debemos hablar también del papel de las galerías de arte en Barcelona, ya que se convirtieron en un canal de difusión de arte muy importante en esta época. De hecho, a partir de la segunda mitad del XIX, la ciudad contó con importantes locales que primero empezaron como tiendas donde se vendían productos para los pintores y después evolucionaron hasta convertirse en espacios dedicados únicamente a la exposición y venta de arte. En Barcelona existían galerías de arte que funcionaban desde las últimas décadas del siglo XIX y que en esta diapositiva podemos ver referenciadas arriba, además de poder ver una imagen de la sala de exposiciones que el Círculo Artístico, una de las entidades más destacadas de la época, inauguró en 1899, donde organizó una muestra dedicada a pintura y escultura, como creo que se puede ver. La Sala Parés era un espacio para la difusión de los artistas, ya que a través de esta podían exponer y vender su obra, y no solo la Sala Parés, sino también el resto de galerías. En las memorias de Enric Galvey, un artista asiduo a la galería y que fue fundador de la entidad que he mencionado anteriormente, encontramos referencias, aunque demasiado superficiales, de la venta de obras que tenía lugar en esta galería, afirmando que se crearon coleccionistas con verdadero fanatismo. De forma paralela, el Ayuntamiento de Barcelona organizaba en la ciudad las Exposiciones Generales de Bellas Artes, que se iniciaron en 1891 y que adquirieron un carácter bianual. A pesar de que la exposición correspondiente a 1900 no se celebró por motivos económicos y políticos, en 1902 tuvo lugar la exposición de arte antiguo, en que en la exhibición figuraron retablos góticos, tablas románicas, esculturas, entre otros. Gracias al catálogo de la misma, sabemos que había una sección de pintura, dibujo, tapicería, mosaico, orfebrería e incluso instrumentos musicales, con objetos nacionales y foráneos que procedían tanto del ayuntamiento como de particulares. En estos certámenes, la organización compraba obras de arte y nuevamente nos encontramos con el triunfo de la pintura por encima de las otras disciplinas. Pero ¿cuáles eran los criterios que seguía la organización a la hora de comprar cuadros? Pues salían beneficiados los artistas que gozaban de éxito, aquellos artistas que habían sido premiados en certámenes fuera de Barcelona, o se compraban también obras que reproducían monumentos urbanos y artes decorativas realizadas obviamente por autores con reputación. Igualmente se compraba obra de artistas que habían fallecido y que eran apoyados por sus coetáneos, que pedían al ayuntamiento que comprase piezas suyas. La finalidad del ayuntamiento a la hora de efectuar las adquisiciones era destinarlas al Museo de Arte Municipal. Igualmente se hacían donaciones por parte de los mismos artistas siempre y cuando tuviesen éxito, y también cabía la posibilidad de que los particulares dieran objetos y efectuasen legados de sus colecciones o de sus objetos artísticos a los museos municipales. En esta fotografía pueden ver algunas de las salas de la cuarta exposición de Bellas Artes e Industrias Artísticas que se celebró en 1898. Y no podemos dejar de mencionar, que hablaré muy rápido de ellas, de la quinta Exposición Internacional de Bellas Artes que se celebró en 1907 y que resultó ser la más importante de todas. En ella se presentaba una magnífica ocasión para comprar cuadros de la Escuela Impresionista Francesa para el Museo de Barcelona, pero se perdió esta oportunidad porque la adquisición resultó problemática. Aunque se llegó a hacer una propuesta de comprar cuadros de los impresionistas, ciertos miembros del jurado se mostraron contrarios y además es que se propusieron precios inferiores a los que figuraban en el catálogo oficial. Aquí vemos una fotografía de la sala de los impresionistas franceses de esta exposición. Como hemos ido comprobando, la mayoría de exposiciones organizadas a lo largo de esta época eran colectivas, aunque el año 1900 es un punto de partida para las exposiciones de carácter individual.
Y además percibimos que en Barcelona el coleccionismo privado y el museo público van de la mano. Las colecciones civiles son las que alimentaban los museos de arte y no los fondos de las colecciones reales. Finalmente, y ya para concluir, cabe decir que las exposiciones fueron un escaparate que propició la compra de obras y objetos artísticos y deberían ser estudiadas desde este punto de vista. Encontramos un gran interés en trazar el recorrido de las obras de arte que se vendieron en las muestras, sobre todo cuando se trata de obras que han cruzado la frontera nacional y se encuentran en colecciones europeas o americanas. Y a pesar de que conocemos de primera mano qué piezas se exponían, es aún muy complicado llegar a saber qué pasó con estas obras en el momento en que se clausuró la exposición. Gracias.